situación es muy, muy complicada, las imágenes son tremendas, porque bueno, esta era de tener todos celulares hace que del atentado haya miles de tomas. Lo tenemos en línea al periodista de Colombia, Elibardo León. Eduardo, para que dialogue con nosotros, con Fénix, con La Rioja, con Argentina, y nos cuente qué está pasando en Colombia, ¿no? ¿Qué sensación quedó después de esto? Elibardo León, Daniel Quintero, Eduardo Nelson Germán, desde Fénix, La Rioja, te saludamos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Daniel. Un saludo para ustedes desde Colombia. Bueno, Elibardo, muchas gracias por atendernos. Bueno, me imagino las horas tensas que se deben estar viviendo luego del atentado que dejó muy grave. Contanos vos cuál es el último parte de Miguel Uribe Turbay, este precandidato a presidente, tengo entendido que fue atacado a balazos. Sí, lastimosamente se presentó un atentado el pasado sábado en el sector de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, la capital del país. Momentos en que Miguel Uribe Turbay, quien es actualmente senador y precandidato a la presidencia de Colombia para las elecciones del próximo año, estaba realizando una campaña política, estaba adelantando una reunión con ediles, con concejales de este sector, y fue atacado por un sicario de 15 años que en ese momento 15 está bajo años, custodia. 15 15 años. años, sí señor, menor de 15 años, está en este momento bajo custodia de las autoridades. Me preguntabas por el último reporte médico por parte de la Fundación Santa Fe, donde en este momento está internado el precandidato presidencial. Esta mañana se dio a conocer el tercer boletín y no es nada alentador, pues teniendo en cuenta que han pasado más de 30 horas que se presentó este ataque. Ha señalado el tercer comunicado de la Fundación Santa Fe que el estado de Miguel Uribe sigue siendo crítico y no ha tenido, o mejor, ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos que le han dado precisamente en este hospital. Como bien entenderán, hay mucha preocupación en el país y esto pues se sigue minuto a minuto aquí en Colombia. Elibardo, ¿a qué partido pertenece Miguel Uribe Turbay? ¿Es un partido que es el rival opositor a Petro? ¿Es de la línea de Petro? Sí, claro que sí, es el máximo candidato a ser el presidenciable por parte del Partido Centro Democrático, que es el partido que fundó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante 8 años, y que hoy es partido de oposición del gobierno de Gustavo Petro. Precisamente en su rol de senador, Miguel Uribe Turbay ha hecho fuertes declaraciones y ha avanzado en temas importantes respecto a las políticas que está adelantando el presidente Gustavo Petro en el país. Y uno de ellos está relacionado precisamente con la región del Catatumbo, donde hace 4 meses y medio se está registrando una confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC, que ha dejado más de 150 muertes, más de 68.000 personas desplazadas y donde no se tiene en este momento ningún tipo de respuesta para atender a esa situación. Y sumémosle a eso los casos de corrupción, los escándalos de corrupción al interior del gobierno que han sido fuertemente vigilados por parte de Miguel Uribe Turbay y que pues en algunos sectores de extrema derecha catalogado como una de las primeras situaciones para que se haya originado precisamente este atentado. Elibardo, Eduardo Germán te saluda. Buenas tardes, gracias por este servicio que nos brinda de Colombia. ¿Cuál es la situación social y económica en tu país? ¿Cómo lo analizarías vos a esta hora? Bueno, yo les cuento que yo estoy ubicado en la ciudad de Cúcuta, a escasos kilómetros de la zona de frontera, el escenario donde se han presentado múltiples noticias en los últimos meses en torno al éxodo masivo de población migrante, a esas situaciones que se han presentado políticas y diplomáticas entre ambos países que han generado cierres de frontera y demás, y también a muy pocos kilómetros de la región del Catatumbo, la zona donde según algunas autoridades es la región donde se produce más hoja de coca en el mundo. Es una situación bastante compleja, pues teniendo en cuenta la situación de orden público que se está registrando en el país. Y si hablamos de temas económicos, a nivel nacional hay una fuerte crisis. Incluso estamos en medio de bloqueos por parte de camioneros, de mineros,
quienes están exigiendo el cumplimiento de una serie de compromisos por parte del gobierno nacional y que hasta el momento no han sido resueltos. Es bastante complejo porque incluso los empresarios han dado a conocer que de alguna manera se han sentido perseguidos por parte del gobierno nacional, que hace muy pocos días, incluso a través del Ministerio de Hacienda, emitió una serie de decretos con el fin de iniciar precisamente de este año el cobro de impuestos que estaba previsto adelantar para el año 2026. Y esto ha generado una molestia generalizada en diversos sectores, que en este momento, en medio de una crisis política, una crisis económica y una crisis de orden público, pues agrava muchísimo más la situación que se presenta con Miguel Uribe. Y en el caso de tu región, donde estás transmitiendo en estos momentos desde Cúcuta, o sea, tienen una particularidad, tienen un problema socioeconómico en Colombia y a su vez, por lo menos la información que nos llega a nosotros, la situación que vive Venezuela. O sea, es un combo, podríamos decir, explosivo a nivel social. Sí, sí. Porque Venezuela no tiene producto, que lo debe tratar de buscar donde están ustedes, y usted tiene los problemas lógicos de un país que ha entrado en una ebullición política. Bueno, hay que entender, y eso es un contexto mucho más amplio, de entender cuál es el dinamismo comercial, cultural y político que se vive en este punto fronterizo. Solo la gente en la región conoció que había una línea de frontera cuando en su momento los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez se enfrentaron, generaron esos líos diplomáticos y se daban cierres de frontera. Antes no existía ningún tipo de inconveniente de pasar de un lado a otro de la frontera. Incluso hay familias que viven aquí y trabajan allá, o que trabajan allá y viven aquí. Ahora, precisamente con el éxodo masivo de venezolanos que se está registrando desde hace aproximadamente 8 años, esa situación ha calado un poco más. Incluso hay situaciones muy complejas en torno a la seguridad, porque en este punto de frontera, en esta ciudad, fue donde se empezaron a dar los primeros cimientos para que bandas transnacionales como el Tren de Aragua, los AK-47, empezaran a extenderse no solo en Colombia, sino en gran parte del continente. Y en este momento, Cúcuta es una ciudad de paso. Incluso algunas organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que cerca del 37% de las personas que llegan a los Estados Unidos pasan por este punto de frontera. Es una situación bastante compleja porque no solo es un tema humanitario por la asistencia a esta población, sino también es un caldo de cultivo ante la difícil situación de orden público que se registra, porque las autoridades en Cúcuta señalan, hay en este momento por lo menos 35 bandas criminales delinquiendo en la ciudad, y gran parte de ellas son bandas transnacionales, son bandas extranjeras que llegaron precisamente por este punto de frontera. Elibardo, más de uno, no sé si en voz alta o por lo bajo, estará deseando una solución a lo Bukele ahí en Colombia, ¿no? Sí, incluso Miguel Uribe y el Partido Centro Democrático son muy cercanos a Nayib Bukele, a sus políticas en torno precisamente a regular la situación carcelaria, que es otra de las difíciles situaciones que se viven en la región, a implementar estrategias que permitan mejorar el sistema judicial, el sistema de justicia. Y en repetidas oportunidades se han reunido, incluso Miguel Uribe, quien pues en este momento se debate entre la vida y la muerte en una clínica en la ciudad de Bogotá, y por la cual se están realizando diversas campañas de oración, de velatones y demás. Ha sido muy cercano a las políticas que ha realizado o que ha manejado Nayib Bukele, y por eso siempre se ha presentado ese rifirrafe, ese enfrentamiento entre Gustavo Petro, su partido político, y precisamente pues los líderes de su gobierno. Una más, por ahí Eduardo tiene alguna más. Falta un año todavía para las elecciones, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, señor, son el próximo año para... Pero con este clima, ¿cómo llegan, Elibardo? ¿Usted tiene un candidato baleado, con peligro, corre peligro su vida? ¿Cómo se llega? Claro. Incluso en este momento todos los candidatos, los más de 30 precandidatos presidenciales que hay en este momento en Colombia, han anunciado que suspenden sus agendas. Muchos de ellos tenían previsto realizar viajes a diferentes zonas del país, de adelantar campaña proselitista en diversos puntos de Colombia, y han anunciado que por lo menos en lo que resta de este mes de junio, que pues hasta ahora está iniciando, ya está suspendida su agenda precisamente por salvaguardar su seguridad. Y se ha conocido esta mañana, y aprovecho la oportunidad para contarles, el expresidente Álvaro Uribe, quien es la máxima
o el líder máximo de la oposición en Colombia, ha denunciado también que, según inteligencia militar, hay un plan para atentar contra él, contra muchos de los candidatos o precandidatos que en este momento están adelantando sus campañas, y por eso la orden por parte, incluso y apoyado por parte del mismo gobierno nacional, de suspender ese tipo de visitas hasta que no haya una garantía que permita garantizar estos recorridos en Colombia. Discúlpame, Libardo, Gustavo Petro es el que como presidente del país debería garantizar el orden y la seguridad. Lastimosamente es lo que todos dicen, pero ha sido muy difícil, precisamente cuando está sentado a la mesa con una banda armada, con un grupo armado como son las disidencias de las FARC, tratando de ubicarlos en una zona para que se desarmen, pero en otra parte del país atacando a policías, generando un plan pistola, entregando recompensas por el asesinato de militares, de policías, y es precisamente lo que no se entiende, cómo no se garantiza la seguridad de los colombianos. Incluso vamos a cumplir 48 horas del atentado a Miguel Uribe y todavía no hay un responsable de este atentado que se presentó el sábado en la tarde, y eso ha generado mucha molestia, mucha incertidumbre también y mucha consternación en el país. Bueno, Elibardo León, muchísimas gracias por todo el informe desde Colombia y bueno, quedamos en la recíproca. Cuando quiera, excepto dólares, lo que quiera le podemos enviar de acá de Argentina, amigo. Nos basta mañana el empate. Está bien. Bien, mañana juega Argentina-Colombia, está bien. Con bien. empate están conformes. Mañana juega Messi. Es difícil, pero con el empate nos conformamos ante el horrible presente de la selección Colombia. Bueno, amigo, mañana lo vamos te vamos a recordar acá. A ver cómo. Cualquier cosa, nuestro productor te manda un mensaje para ver cómo nos fue y hacemos un recíproco, seguramente. Muy atento, muchas gracias y que termines lindo el día. Es un gusto para mí, muy atento desde acá de Colombia. Un abrazo también para Chao, ustedes. Elibardo, muchas gracias. Hasta luego. Elibardo León, en la comunicación internacional, en la tarde de la multiplataforma, estamos con el inspector con esta información, con gran impacto a nivel político. ¿La Argentina se pronunció sobre el atentado?